8:20 de la noche en la República del Perú. Esto es Capital, donde tu opinión importa. Soy Jesús Vélez, te acompaño hasta las 9 de la noche y vamos a hablar de algo que de repente, cuando termine de contarte, lo vas a decir, ya sabía. Pero no, tampoco hay que lapidar a nadie. Vamos a hablar del trastorno, vamos a hablar de trastornos mentales. De repente la palabra suena muy fuerte. Básicamente, cuando hablamos de un trastorno, hablamos de algo muy severo, tiene evidentemente matices, tiene grados. Pero vamos a hablar de los transportistas. Y si en algún momento has notado algún desequilibrio emocional, algún desvarío, alguna prisa, ira incontenible, no sé, algún tipo de problema, simplemente mirando a alguien, de repente ahora sí caerás en cuenta que algo pasa por la cabeza de esta gente cuando, no sé, pues expresa su frustración mientras maneja. Para hablar de este tema y de cuántas horas consideras que debe manejar un conductor de transporte público, está la doctora Mariana Ramos. Ella ha realizado hace algún tiempo una investigación fascinante para la Universidad de Cayetano Heredia respecto de los trastornos que los transportistas en Lima tienen al momento de manejar, o los que, bueno, vamos a hablar de esta gran paleta de posibilidades de trastornos mentales, en verdad. ¿Cómo está, Mariana? Bienvenida. ¿Qué tal, Jesús? Con mucho gusto. Bueno, en verdad el tema no es tan grato, ¿no? Hablar un poco de las personas que son las responsables de llevar cientos y miles de personas a diferentes lugares de la ciudad o del país que pasan por este tipo de trastornos. Primero, vamos a desmitificar y liberar de satanismo el tema de la palabra trastorno. Cuando hablamos de un trastorno mental, ¿de qué hablamos? Bueno, no podemos hablar de enfermedades precisamente porque a eso iba. Desde el término médico, enfermedad tiene que estar bien caracterizado, tiene que tener una causa bien específica, ¿no? Cuando hablamos de trastornos, todavía estamos hablando de cosas que no están muy bien estudiadas, se saben algunas cosas, pero todavía no está bien definida la causa, ¿no? En el caso de los trastornos de salud mental específicamente, actualmente se sabe que todos tienen base biológica. O sea que no es que una cuestión del alma, ¿no? Ni nada de eso. No estoy deprimido, ¿no? Me ha dejado, No, definitivamente no. Hay una base genética y que por alguna razón ambiental, un estresante, una situación en la vida, desencadena una serie de cambios en el cerebro, o sea, que ocasionan el ¿hay problema, un detonante ¿no? físico en lo que estás diciendo? Un detonante ambiental, más que nada, ¿no? Pero que está presente, que cualquiera lo puede absorber, es lo que estás diciendo. Exacto. Si por ejemplo yo sufro, mis padres, por ejemplo, o mi madre sufre de ansiedad o tiene genes de ansiedad, y yo me crié en un ambiente estresante, de repente con violencia, es muy probable que yo desarrolle también un trastorno. Va por ahí entonces. Exacto. Claro, porque de repente para algunas personas la palabra trastorno puede sonar muy dura, cuando hoy la medicina está tratando de establecer ciertos criterios grises en medio, una escala de valores, como por ejemplo cuando se hablaba del autismo antes. Se hablaba de autismo tajantemente, pero ahora hablamos del trastorno general de la conducta. Y ahí encasillamos a diferentes rasgos y niveles de comportamiento. O sea, cuando hablamos de trastorno hablamos de algo grave, hablamos de algo que todavía está por medir. Que no está completamente definido. Claro. ¿No? Exacto. Que digamos no es un diagnóstico final, sino que va siendo evaluado constantemente. Perfecto, sí, no es como una infección, ¿no? Ok, claro. Exacto. Entonces, hablando de los transportistas, que es el tema que nos demanda, ¿cuándo hiciste este estudio para ir dando algunos números? Bueno, más o menos para ubicarnos en el tiempo, ¿no? Este estudio fue por encargo del Ministerio de Transportes, en realidad, ¿no? En el 2009 el Ministerio de Transportes le comunica a la Universidad Cayetano Heredia que quiere conocer un poco cuál es la salud mental de los choferes, ¿no? De transporte público. Es algo que debería saber el ministerio antes de dar las licencias. O sea, efectivamente. Tiene cierto sentido que... Bacán que pidan un estudio, pero eso lo debería saber el mismo ministerio cuando entrega la licencia. Claro, lo que pasa es que ya una vez dado el problema, no todo el mundo sospechaba que había algo, pero nadie lo había medido. Entonces, yo creo que fue una buena iniciativa de parte del ministerio tratar de medir esa situación a nivel global, ¿no? Claro. Entonces, le encarga a la Universidad Cayetano Heredia y la universidad, a través del grupo de trabajo de salud mental, que es donde yo trabajo junto con otros investigadores, fuimos los encargados de realizar el estudio, ¿no? Entonces, lo hicimos en el 2010. Duró 6 meses y más o menos para contarte cómo fue la metodología, nos íbamos durante 6 meses a contactar a a los coordinadores de cada empresa, porque todas fueron empresas formales. Y los entrevistábamos y les decíamos, por favor, ¿cuándo puedes reunir a tu gente para aplicarles un cuestionario que estaba compuesto por escalas para medir cada uno de los trastornos? Y ellos nos ponían una fecha, una hora, y nosotros acudíamos ahí, les pedíamos permiso, y aquellos que querían participar, participaban. O sea, digamos, había un cierto protocolo, cierto orden.
No es un tema de observación en la ruta, no es que son suposiciones básicamente por observación, sino que decidieron tomar un tiempo para que la gente resuelva un cuestionario, una manera de tabular el resultado para obtener algunos números que vamos a contar en un rato. Se van a sorprender con el resultado del estudio, pero quiero escuchar tu opinión. ¿Cuántas horas crees que un transportista público debería andar en la calle trabajando? ¿Hay algún tipo de número referencial que tengas de horas? No sé, 8, 6, 10, la que quieras. Llama y participa 212-5353. Capital, buenas noches. Hola. ¿Está o no? Tenemos un trastorno de los oyentes de la radio. Hola, buenas noches. Bájale el volumen a tu radio, por favor, si no, no podemos sacarte al aire. Aló, Jesús. Sí, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Juan de San Juan de Urigancho. A ver, Juan, cuéntanos, ¿cuántas horas debería trabajar un transportista al día? A ver, primero, antes de ver cuántas horas, creo que tendríamos que evaluarlos a todos, ¿no? Porque la gran mayoría están medios como que se suben al volante y se transforman. O los transformamos también, ¿ah? Hay mucha gente que mete presión. Ah, bueno, sí, también. Bueno, la gente más que todo que sale tarde del trabajo, ¿no? Claro, hay mucha frustración volcada a la espalda de un chofer. Sí, de veras. Ya, y entonces, bajo ese parámetro, ¿cuántas horas crees? Así, a grosso modo. Una entre 6 u 8 horas. 6 a 8. No. Bueno, Claro. Ahora, ¿tú te ves manejando 8 horas en Lima? No, gracias a Dios no me gusta, ni me ha gustado, no me llama la atención hasta ahora manejar. Estamos igual, entonces yo tampoco manejo. Listo, Juan, un abrazo, gracias por llamar. 212-5353, teléfono de Capital, buenas noches. Buenas noches, queridos amigos de Capital. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Con Alicia. Hola, Alicia, ¿cómo estás, corazón? A ver, cuéntanos. Ay, les cuento pues que cada loco que hay en la calle son terribles. Somos varios, los choferes. ¿Sabes por qué? Mira, porque pasó? no tienen consideración. Yo soy una persona ya casi de la tercera edad y apenas tú subes al carro y te dan una empujada tremenda. Yo pienso que deben de más o menos sus 8 horas y dejar de estar hablando con los celulares en el micro, que es un faltamiento de respeto para las personas que lleva. Ok. Y arriba perfecto. la hermana que se lleva la copa. Ok, listo, Alicia, gracias. Un abrazo, cariño. Cuídate, un abrazo también. Bendiciones. Bueno, la gente va estableciendo un horario habitual de trabajo, casi de oficina. Pero bueno, vamos soltando los resultados del estudio que realizaron en el 2010 antes de esta llamada, rapidito. ¿Cuál fue el resultado general? ¿Cuál fue la gran conclusión del estudio? Bueno, la gran conclusión fue, primero estudiamos 4 trastornos, ¿no? Estudiamos depresión, estudiamos ansiedad, abuso de alcohol y el síndrome de burnout, que es el síndrome de estar quemado, de agotamiento emocional, Ok. ¿no? Y a grandes rasgos los resultados fueron, ¿no? Depresión, 21% de los transportistas sufrían de algún trastorno depresivo mayor en comparación con lo que sabemos que en Lima es más o menos un 14%. Claro. O sea, 1 de cada 5 transportistas tiene depresión, para Exacto, redondear números. Para redondearlo, en comparación con 1 de cada 10 Ajá. ciudadanos comunes, ¿no? Que Ya, andan por ahí. claro, por la bueno, calle. acá hay detonantes distintos, ¿no? Exacto. Acá hay estresantes distintos. Exacto, ¿no? Cuando hablamos de ansiedad hablamos de cifras parecidas, pero lo que sí nos llamó la atención es la parte del abuso de alcohol, ¿no? Ojo, así que quisiera precisar una cosita, ¿no? Para hacer un diagnóstico de abuso de alcohol o todo este trastorno de abuso de alcohol es necesario hacerlo con un médico o con un médico especialista. ¿Tomar ¿no? muestras de sangre también? No necesariamente, es un diagnóstico clínico. Ok. Pero nosotros usamos escalas de screening, como para hacer un pequeño tamizaje. Esta escala Cage, que es la que usamos, nos permitió hacer determinar quién tiene más probabilidades de tener problemas ¿Quién es más de abuso. propenso a ser borracho? Exactamente, Ok, y ya. ese fue el dato que nos salió bastante alto, que nos salió alrededor del 76%. Estamos hablando, ojo, de probabilidades, ¿no? No estamos diciendo que todos Claro, sean- pero en probabilidades 3 de cada 4 choferes Exacto. es propenso al alcoholismo. Exacto, sí, Pa' eso su es madre. es lo más llamativo. O Ahora, sea, no significa que estén manejando borrachos, no. Sino que podrían estar, digamos, si es que van a tomar mayor predisposición a chupar, digamos. Exacto, ¿no? Y habían algunos factores que influenciaban en esto, ¿no? Por ejemplo, la mayor parte de los evaluados fueron de sexo masculino. Sabemos que los hombres tienden a tener más abuso de alcohol. Aquellos que tenían mayor edad tenían menos chances de tener alcoholismo. Y también aquellos que tenían más hijos, ¿no? Claro, por un tema de responsabilidad. Exacto, ¿no? Pero Y tiempo. si nos damos cuenta en cuanto a la edad de los choferes de transporte público, porque evaluamos mototaxis y evaluamos coasters, Uy, ok. los mototaxistas son jóvenes, ¿no? Son a veces menores de edad Sí. incluso, ¿no? ¿Y cuál es el trastorno más común en este público joven de mototaxi? Era el abuso de alcohol. Abuso de alcohol. Sí, definitivamente. Ok, ya más o menos vamos dando una idea de cómo podemos filetear este pescado.
El abuso de alcohol es un asunto presente no solamente en el tema de transporte, en toda la sociedad peruana lo es hace mucho tiempo. Pero vamos a desmenuzarlo luego de la pausa. Estamos hablando de cuántas horas crees que debería manejar un transportista público a raíz de este estudio de la Universidad de Cayetana Heredia que revela cosas interesantes. 13% de los transportistas sufre algún trastorno mental. Pausa y volvemos con más aquí en Capital, tu opinión importa. En la pausa estábamos conversando con Mariana respecto a este estudio y hay detonantes interesantes que comentar. Porque bien decíamos en el corte, en algún momento uno puede satanizar el tipo de conducta de los transportistas y chantarles el tema de generan generadores de caos, generadores de problemas, que son a los que le endilgamos toda la responsabilidad de cómo va el tráfico en la ciudad. Pero no, tienen otro tipo de factores de agresión contra ellos también. El tema del mismo sistema de transporte, que es absolutamente caníbal, una persona que tiene que manejar todo el día para ganar plata. O sea, que eso ya es bastante. Creo que si todo el mundo trabajara por objetivos, tendría el mismo nivel de depresión también. Claro, o sea, estamos hablando de niveles ridículos de presión. O sea, no solamente presión de tu empresa, presión de tu familia, presión de tus clientes. Sí, y en verdad es importante comentar eso, ¿no? Porque siempre tendemos a satanizar Claro. al chofer, al conductor, y nosotros mismos reaccionamos mal, ¿no? Ante ellos ya estamos predispuestos, ¿no? Pero ¿por qué no ver que ellos también pueden ser pacientes de salud mental y las condiciones de trabajo en las que se encuentran, que son prácticamente a destajo, ¿no? Que pagan el alquiler del auto, pagan el chofer, el cobrador, Claro. y todo eso les obliga a llevar y llegan a ganar 1.000 soles en promedio. Claro, y tienen que esa plata en algún momento utilizarla para reparar el carro. Exacto. Que puede ser un asunto de repente fortuito, o de repente una coima, o de repente una multa, o de repente, no sé, pues el tema que no tienen seguro, o Exacto. pagar asuntos de colegio como todos nosotros. No sé, o sea, hay condiciones que alimentan también la presión y en algunos casos no todos están preparados para manejar ese nivel de estrés. Exacto, y todas esas patologías tienen tratamiento, ¿no? Sabemos que mientras el estresante esté presente, probablemente las cosas sean difíciles, Por ¿no? supuesto. Pero entonces hay que hacer un cambio que sea multidisciplinario, o sea, no solamente desde el punto de vista de salud, sino también del sistema de trabajo que tiene la gente, Por ¿no? supuesto. Vamos con más llamadas aquí en Capital 212-5353. El teléfono para que participes y nos comentes cuántas horas crees que un transportista debería estar en la calle. ¿Cuántas horas debería manejar alguien en transporte público? Buenas noches, esto es Capital. Hola, Aló, buenas noches. ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Le saluda Cristian del Agustino. A ver, Cristian, cuéntanos, ¿cuántas horas debería trabajar un transportista? Bueno, yo creo que un transportista de transporte urbano debería trabajar entre 8 y 9 horas, pero con horario partido, ¿no? Porque imagínate manejar 8 o 9 horas en este caos de transporte que hay en Lima, porque yo también soy conductor de transporte urbano, Ok. pero imagínate manejar 8 o 9 horas, tendría que salir estresado. Claro. En la actualidad todos los conductores de transporte urbano manejan entre 15 y 16 horas. El doble de lo que Todo estás el día. asignando, claro. Ahora, Cristian, Y aparte tienen que pelear con el caos del transporte, Sí, con Cristian. los inspectores municipales, Cristian. con los policías de tránsito, con la competencia de la ruta. Sí, claro. Realmente es un trabajo pero bien caótico, Sí, ahora, desesperante y estresante. te quería preguntar sobre eso. ¿Qué tan estresado terminas en el día? Muerto, recontra estresado. Y entonces la única manera, ¿Cómo te al menos desestresas? yo tengo de relajarme tomando magnesol, unos productos que meterme una ducha bien fría antes de irme a dormir. Ujú. Pero la Claro. mayoría de los transportistas después de trabajar, Claro. una forma de relajarse es bebiendo bebidas alcohólicas, ¿no? Sí, Y es lo que olvidarse de comentábamos. todo el caos que tiene de todo el día. Sí, me imagino. Bueno, Así Cristian, es. gracias por el espectro tan amplio que nos has mencionado esta noche. Capital, buenas noches. Sí, me avisa. Hola, sí, te estamos avisando. ¿Con quién hablamos? Ya puedo hablar. Sí, ¿tu nombre cuál es, por favor? Sí, soy Juan Carlos de San Isidro, ¿Cómo estás, Juan vecino Carlos? de Radio Capital. Cuéntanos. En lo que respecta a las horas que debe manejar un chofer, eso debe determinarlo un cuerpo técnico especializado, ¿no? Ahora, el tema de transporte es demasiado extenso, y no, entonces, pero hay que abreviar forzosamente, ¿no? Entonces, en realidad, los choferes de todo tipo de vehículos
¿no? Sean finos, taxis, cualquier, están súper trastornados, o sea que no quiero defender al servicio público porque dan un pésimo servicio, hacen lo que les da la gana, pero los que manejan vehículos privados también hacen lo que les da la reverenda gana. ¿Cómo es posible que detrás de los camiones constructores toquen la bocina de una manera escandalosa? Sí, y aparte, ¿por qué? ¿Qué pasa con transporte urbano? ¿Por qué no prohíbe en el acto las bocinas de aire de carretera que la utilizan en plena ciudad? De hecho que están prohibidas, pero lamentablemente nadie lo regula, que eso es otro problema. Claro, muy bien, sería bueno hacer una presión. Y quiero terminar con eso, qué pena que el tiempo es breve, señor. ¿Cómo se llama? Así como Radio Capital ha hecho una buena campaña contra la suciedad, lo mismo deben hacer contra los ruidos molestos, que es una cosa ya desesperante. Te tomaremos la palabra, Juan Carlos, lo vamos a hacer definitivamente porque es algo que nos involucra a todos. Capital, buenas noches. Hola. ¿Está o no? 212-5353 el teléfono de la radio, y es un factor importante que menciona Juan Carlos porque hoy uno ya puede traducir incluso en el golpe del claxon cómo está la persona, ¿no? Si se queda pegado el... O sea, eso también da mucho tiene mucha connotación. El grado de, no sé, pues de tensión que vive una persona, de estrés, tocar repetidas veces la bocina, dejar mucho rato la mano puesta, todo eso comunica. Exacto, comunica síntomas de ansiedad, ¿no? Claro. Irritabilidad. En vez de inventarte la madre, te toca el claxon. Cuando en verdad nadie va a avanzar más rápido si Sí, toca claro, el claxon. sí, es verdad. Es más, les apuesto a 200 lucas. Si no tocan claxon, todo el mundo avanza igualito. Va a ser lo mismo. El problema es que acá hay tanto sátrapa también que abusa de la bondad de uno. En otros lugares se organiza uno de manera tácita. Hacen 2 calles, pasa uno, pasa el otro, pasa uno, pasa el otro, como en baraja de naipes. Acá barajamos mal, pasan 5 en un lado, 15 en otro, y como no pasa uno, se mete y el papelón. Capital, buenas noches. Hasta nos estamos hablando de esto. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Juan, de nuevo, Juan Gigante. A ver, Juan, ¿qué pasó? Lo que estábamos hablando, más o menos, yo tengo un dato, por decir, los choferes estos que alquilan la combi, por decir, tengo amigos, conocidos, ¿no? Que, por decir, si alquilan una combi, tienen que pagarle 100 soles diario al dueño, ¿ya? Luego, tú, si te sobra, bueno, tú tienes lo que... Dale, es para ti. Prácticamente las horas para ti, pues, ¿no? Y de ahí tienes que compartir con el cobrador, tienes que poner el combustible, la empresa, pero el dueño te lleva pues sus 100 soles diarios. Y el valor del carro, bueno, el dueño lo arregla, o si no también trabajan, dice, al porcentaje. Sí, claro, sí, las modalidades son perversas también. Bueno, Juan. Por eso que también, bueno, se esperan, se corretean. Sí, claro, y son los problemas que evidenciamos siempre. Gracias, Juan, por la opinión. Vamos con Jorge Chávez para una encuesta rápida sobre el tema de los transportistas y los trastornos emocionales que tienen. Jorge. Gracias, Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches, en Radio Capital a nivel nacional. Bueno, vamos a conversar aquí con público, amigos transportistas, sobre todo, a ver, amigos taxistas, ¿cuál es la opinión que puedan tener ellos y sobre todo cuántas horas invierten a su trabajo y si les considera un estrés o no? Señor, ¿cómo está? Buenas noches, disculpe, estamos en vivo para Radio Capital, estamos aquí con la unidad móvil. Doctor, ¿cuántas horas tú trabajas al día? Bueno, yo trabajo de 8 a 10 de la noche. De 8 de la mañana a 10 de la noche. Así es. Y digamos, ¿tú te has hecho un chequeo médicos, el tema de tus trastornos emocionales, por ejemplo, o no? Justamente, ahorita me estoy tratando sobre el colesterol. Estaba acá en una clínica. ¿Qué tipo no sé, pero qué tipo de control te estás haciendo? Colesterol, triglicéridos. Pero el tema emocional, el estrés, digamos, que puedas tú sufrir. Sí, hay bastante estrés en la cuestión tráfico. La realidad cada día aumenta, hermano. ¿Y eso ha afectado en tu conducta? ¿Tú has podido notar? Bueno, yo como soy la persona que estoy con él y leche, me lo mantengo. Sí. ¿Y ese estrés qué te provoca frecuentemente? El tema de la congestión, ¿qué te provoca? ¿El ruido, la gente? ¿Qué es lo que más te provoca el estrés? El ruido, sobre todo. El ruido. El ruido de claro y el ruido de la policía. Que la gente pasa por una esquina y de que feo de casa. Pero loco. ¿Y ese de 8 de la mañana a 10 de la noche es todos los días? Todos los días. Ok, doctor, muy amable, gracias. Gracias. Bueno, la opinión entonces de un amigo taxista aquí, 8 de la mañana, 10 de la noche, Beli, toma nota de eso. Ni tú, y sobre tío. todo el tema del ruido, en realidad, sí, ¿no? Claro. A ver, vamos a ver otro amigo taxista. El ruido, Amigo, buenas noches, clima, estamos todo. en vivo para Radio Capital, estamos aquí con la unidad móvil. Doctor, ¿cuántas horas tú trabajas al día?
trabajo, ¿no? ¿Cuántas horas tú trabajas al día? 10 horas. ¿Perdón? 10 horas. 10 horas. ¿Y eso ha afectado emocionalmente el tema del estrés, por ejemplo, que vives día a día o no? Como diría todo cotidiano, ¿Qué te provoca a ti más estrés? El tráfico. ¿Es de todos los días? Sí. Ok, otro, muy amable, gracias. Bueno, en realidad ese es un tiempo estimado de los taxistas, ¿no, Elis? Son 10 horas 10 en horas realidad. Igual el señor acá me mencionaba que el tema del tráfico le ocasiona estrés, el amigo el tema del ruido, pero si bien es cierto es una jornada diaria y obviamente que eso afecta en su conducta, quizá a nivel de familia o su entorno social. Contigo, Belis, en estudios. Gracias, Jorge. Bueno, y eso también es una muestra de la pésima condición de la salud pública mental del país. Nunca hemos reparado en el tema. Siempre pensamos que cuando vamos a un doctor o vamos a una especialidad, siempre tiene que ser algo físico, algo del estómago, de la pierna, del cuello. Y cuando la salud mental es un bastión enorme para el tema de cómo nosotros podemos enfrentar la vida con éxito. O sea, ¿por qué descuidamos tanto la salud mental, Mariana? En verdad yo creo que todavía la salud mental sigue siendo un tabú de alguna manera en la sociedad. Puede ser que hayamos mejorado mucho, sobre todo en los sectores más educados, ¿no? Pero aún así, siempre uno tiene, o mucha gente tiende a tener miedo al psiquiatra, ¿no? O al psicólogo, de plano. O bueno, al psicólogo, ¿no? Aunque partiendo desde el punto de vista médico, yo te hablo como médico, hablando de los trastornos mentales, son trastornos orgánicos. O sea, hay neurotransmisores en el cerebro que están alterados. Si bien es cierto el soporte psicológico es necesario, hay un tratamiento farmacológico que tiene que ser administrado. O sea, te puedes meter pepas y bien medicadas, en la correcta dosis y con la continuidad que merite. Te puede aligerar. Exacto, eso. o te puedes llegar a curar, ¿no? Simplemente, pero un poco para complementar lo que mencionabas del horario, esto de trabajo. En nuestro estudio lo que encontramos fue más o menos que en promedio esta gente trabajaba entre 13 a 14 horas, diarias, de día, y más o menos 21 horas a la semana de noche, ¿no? Y lo que es interesante es mucho, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y lo que es bastante interesante es que por cada hora más que trabajaban de día, su riesgo de depresión y de ansiedad aumentaba en un 2%, ¿no? Entonces estamos hablando, 2% suena como que, bueno, no es nada, ¿no? Pero unas 5 horas más, unas 4 horas más, ya estamos hablando de un 8% más de chances de tener depresión, irritabilidad. Y como consecuencia, pues todo lo que ya hemos visto, ¿no? Claro, sí, pues cuando hablamos de porcentajes tan menores, de repente el impacto no es tan alto. Claro. Pero cuando hablamos de resultado que involucra un 2% de ese tamaño, es bastante. Que te quiten el 2% de tu sueldo, que desaparezca el 2% de la población mundial, es un montón. O sea, porque sea 2% no significa que sea ínfimo o casi innecesario discutir. Pausa y seguimos con el tema luego del corte aquí en Radio Capital. Hablamos de hecho de la salud mental de los transportistas y de la gente que participa que colabora con su cuota de mal humor, con su cuota de estrés y de tensión con el tráfico en las diferentes ciudades del país. Volvemos aquí en Capital. Aquellos días que yo vivía Seguimos en Capital conversando del tema que nos convoca, de la salud mental de los transportistas, y hablamos con Mariana sobre este estudio de la Universidad Cayetana Heredia respecto a cómo medimos el impacto, y me estabas comentando que, bueno, si bien es cierto uno tendría que estar preocupado por cómo se viene llevando a cabo todo esto, hay maneras también de recuperar un poco ese factor emocional, de aplicar, no sé, alguna estrategia sencilla para hacer que esto sea menos doloroso o menos insoportable. ¿Qué debería hacer una persona que está estresada manejando 14 horas al día, que cosifica a los usuarios, que piensa que cada persona que sube es un sol y medio, o dos, o China, y que pierde, no sé, pues facciones de socialización, que minimiza el contacto, pasaje, baje, suba y se acabó? ¿Cómo hacemos que una persona así pueda estar más tranquila? Bueno, en principio yo creo que podríamos trabajar desde varios aspectos, ¿no? Desde el punto de vista del individuo, de repente un poquito más de educación al respecto de la salud mental no nos caería mal, y determinar, ¿no? Estos trastornos tienen tratamiento, te los puede administrar no necesariamente un médico psiquiatra, sino un médico general de primer nivel. Son tratamientos accesibles, son baratos, estamos hablando de pastillas cómodas, ¿no? Y que no son adictivas. Acompañadas de una pequeña psicoterapia, uno puede salir adelante, ¿no? Claro. Hablando un poco ya a nivel macro, estamos determinando aquí que muchos de los hallazgos tienen que ver con la calidad del trabajo o el sistema de trabajo que tiene esta gente
el hecho de trabajar por el día a día, por el sol, tener que pagar el alquiler y todo esto. Entonces, tendríamos que considerar dentro de la reforma de transporte, que me parece que sí está considerado, ¿no? El hecho también de ponerlos en planilla, de tener un seguro de salud. Darles un respaldo. Un respaldo que les permita estar tranquilos y no trabajar al sol, al día a día, y que no estar desesperados por ganar pasajeros, ¿no? Por supuesto. Vamos con esta llamada. Capital, buenas noches. Hola. 212-5353. Buenas noches. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Jesús. Jesús, ¿cómo estás? A ver, cuéntanos, ¿cómo ves tú el tema del estrés en el transporte público? Mire, caballero, yo he manejado micro bastante tiempo, ¿eh? O sea, por lo menos 7 años parejo he manejado micro, pero ustedes están hablando, están tergiversando. Usted dice 12 horas que maneja un conductor, pero 12 horas ¿a dónde? Si un conductor, por ejemplo, sale de una ruta de Villa Salvador, por ejemplo, para Hacho, el viaje es 1 hora, después tienes que llegar al paradero y descansar por lo menos otra hora, esperar un turno que sale, o sea, depende de la cola de los carros. Mientras eso vas descansando, vas durmiendo, vas tomando desayuno, después de vuelta regresas a Villa Salvador o cualquier otro punto, a Chorrillos o cualquier sitio, igual descansas otra hora y de nuevo sales. Claro. O sea, para ti, pero perdóname, pero para ti hacer lo mismo durante 7 años ¿no te causó tensión, estrés, ver la misma calle, ver la misma casa, ver a la misma gente que sube, que te paguen lo mismo, la misma vuelta, el mismo camino? ¿Eso nunca te mantuvo tenso? No, para nada, caballero. Es que tiene que gustarte ese trabajo. Tiene que gustarte ese trabajo, porque si no te gusta ese trabajo, estás estresado. Bueno, eso sí es verdad. Si uno le pone ganas, si uno quiere lo que hace, genial. Pero entenderás que mucha de la gente que está manejando hoy nunca se vio manejar hace 2 o 4 años y ha tenido que hacerlo porque no tiene que comer. Claro, pero por ejemplo, mira, una cosita más. Por ejemplo, a mí me encanta el tráfico, caballero. Yo no reniego en el tráfico, no, para nada. El tráfico en la mañana, hora punta. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Ya, mira, hora punta de la mañana es 2 horas nada más, y a 3 horas máximo. Después estar libre en las calles. Y en la tarde, igualito, hora punta es 2 horas, 3 horas, ya hasta las 9, 10 de la noche. Pero de ahí, a mí me encanta el tráfico, caballero. Yo no reniego en el tráfico para nada, me encanta el tráfico. Perfecto. Te lo dejamos completito, Jesús. Un abrazo. Bueno, es otro estudio que tendría que hacer la Universidad de Cayetano Heredia para ver a la gente que le gusta el tráfico y ver si los inventamos como un deporte de aventura o como una experiencia grata para alguien, ¿no? Ahora, no hay que satanizar a una persona que se siente contenta en algo que para otros es negativo, ¿no? No, claro, cada uno pues tiene su forma de ser, cómo sí, claro, ve la vida, ¿no? Solamente sí, Mariana, mencionar algunas cosas, ¿no? Cuando hablamos de trastornos de salud mental, no solo hablamos de calidad de vida, hablamos de salud física también, ¿no? Porque, por ejemplo, el hecho de tener somnolencia, apnea del sueño, no sé si han escuchado, problemas para respirar en la noche, puede causar problemas cardiovasculares. La misma depresión, la misma ansiedad, está demostrado que disminuyen el sistema inmune, el poder del sistema inmune para contrarrestar algunas enfermedades y predisponen a la tuberculosis, al cáncer, ¿no? Entonces, sí, claro, no hay que tomarlo tan a la ligera, ¿no? No hay que decir, bueno, puedo vivir con mi estrés, puedo vivir con estos síntomas. Tienen repercusiones físicas que son importantes tomar en cuenta. Te desgasta. Te desgasta y te afecta en tu salud física también, no solo en tu calidad de vida, ¿no? Por supuesto, hay que aspirar a una mejor condición de vida también. El hecho de que uno esté 2 o 3 horas no significa que uno tenga que soportar 2 o 3 horas. En media hora se puede resolver, pero el asunto es qué tan útil eres en 2 o 3 horas. Si estás perdiendo tiempo moviéndote de un lugar a otro y no haces nada más que moverte. Eso es no ser productivo. Eso daña a la larga, eso no te permite mejorar siquiera. Y eso es lo que deberíamos empezar a remediar. Bueno, Mariana, muchas gracias por tu visita aquí a Radio Capital. Estuvimos con Mariana Ramos, investigadora de la Universidad de Cayetano Heredia, hablando de ese estudio fascinante y ojalá se actualice pronto. Me gustaría ver el tema de cómo lo asume la gente que maneja en el metropolitano. Sería bueno verlo también para ver si es que el asunto de la formalización, el asunto de una empresa que respalda la acción de un chofer pueda también mejorar las condiciones de vida y el nivel de estrés de los choferes. Ya será para futuros estudios. Sí, Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias, Mariana, por haber venido. Vamos ahora a otro tema rápidamente.